Ahora ya sí, por favor, vuelvo a repetir. Víctor Domínguez, Wall Street Wolverine, Álvaro Nieto, director de The Objective. Por favor, un fuerte aplauso. Creo que eres aquí. Bueno, entramos en materia. Esto va subiendo, poco a poco. Y es decir, porque la primera mesa, tela. Como moderadora yo no tolero los insultos, pero de ningún tipo. Yo que me controlo siempre cuando estoy en directo, esto no vale. A ver, comunicación. Comunicación que en realidad es un término muy amplio, pero vamos a abordarlo además desde vuestros dos puntos más expertos, ¿no? Redes sociales y también conexión con nuevas generaciones y medios tradicionales, y lo entrecomillo mucho porque de tradicionales yo creo que ya tenemos poco, ¿no? Poco a poco los medios vamos, y digo vamos porque yo siempre he trabajado en medios de comunicación como periodista, vamos mutando, ¿no? Y nos vamos intentando subir o de alguna forma subir al carro de todas las nuevas tecnologías y todo el entramado que tenemos en estos momentos. Es interesante que aunemos por dónde se están moviendo los discursos, pero sí que os voy a pedir que empecemos con una cuestión, que es la percepción que tiene la audiencia, el usuario, espectador, oyente, como queramos decirlo, la ciudadanía, ¿no? Redes sociales versus medios tradicionales. ¿En quién confía más la gente hoy en día? ¿En los creadores de contenido independientes, ¿no? Porque al final es una persona, tú tienes tu altavoz y tú manejas esa voz como tú quieres? ¿O en medios tradicionales para informarse? Álvaro, empiezo por ti. Primero, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este foro que por lo visto molesta a alguna gente, así que encantado de estar en el sitio adecuado, porque si molesta es que está en la buena dirección. Vamos a ver, yo creo que España, y lo estamos viendo hoy, tiene numerosos problemas en este momento, pero yo diría que uno de los fundamentales afecta a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo el papel que los medios deben desempeñar en una democracia sana. En una democracia la prensa se suele catalogar como el cuarto poder porque se dedica a hacer de contrapeso de los tres poderes tradicionales y, por tanto, tiene como labor fundamental fiscalizar al poder y, sobre todo, publicar y contarle a la gente aquello que alguien no quiere que se sepa, que no quiere que se conozca. ¿Y qué está pasando en España? Pues que llevamos un tiempo en que hay una importante parte de los medios de comunicación y de los periodistas que han dejado de hacer su trabajo y que han preferido o bien callarse y dedicarse a otras cosas o bien directamente salvarle el pellejo a los corruptos y a los políticos que están engañando continuamente. Entonces, claro, yo creo que esto coloca a los medios de comunicación en el centro del problema. Y, hombre, yo estoy intentando en The Objective y con el periódico, con pocos recursos, con pocos periodistas, pero estamos intentando por lo menos seguir haciendo nuestra misión, seguir haciendo nuestro trabajo y pese a quien pese, porque evidentemente nuestras críticas nos cuesta y las campañas de desprestigio continuas que sufrimos yo creo que son prueba de que molestamos lo mismo que este foro, ¿no? Vamos a ahondar en estas cuestiones, Álvaro, ¿no? Sobre cuál es el papel actual de los medios, contraponer medios de comunicación, porque sí es cierto que aquí creo que los matices van a ser especialmente importantes. Pero, Víctor, antes de nada, a ti te quiero dar también ese altavoz como persona que, sobre todo, ha tenido esa experiencia trabajando con la información y comunicándola desde un punto de vista, como digo, más individual, ¿no? Más desde el propio criterio, sin optar, pues como hacemos muchos periodistas, pues me ofrecen un trabajo en un medio de comunicación, trabajo en este medio de comunicación y me adapto un poco al entorno, ¿no? En este caso, tú trabajas con un altavoz propio. ¿Cómo percibes tú esa confianza, ¿no? que deposita la comunidad
en ti respecto, pues como nos contaba Álvaro, a ese cuarto poder de los medios que luego veremos, ¿no?, si podemos seguir catalogándolo o no de cuarto poder. A ver, yo diría que se da un fenómeno que es muy interesante analizar y es la precarización alrededor del periodismo, en el sentido de que salen las redes sociales, aparecen los influencers, los medios digitales, los youtubers y demás, y esta nueva vertiente se puede ganar mucho mejor la vida que cualquier periodista o cualquier medio de comunicación, ya que su forma de monetizar no es muy rentable, dependen mucho de la publicidad institucional, dependen de los anunciantes, dependen de los clics. ¿Qué hace esto? Ser muy dependiente del clickbait, del amarillismo, de que la gente entre las noticias. Esto poco a poco va deteriorando los medios de comunicación y, por otra parte, salen nuevos comunicadores que en realidad se ganan mejor la vida, tienen una estructura mucho menos costosa, por lo tanto, lo que ganan prácticamente es íntegro para ellos, en comparación con los medios tradicionales que tienen un coste altísimo, altísimo estructural, tanto de periodistas como toda estructura a mantener. Entonces, te llega una nueva estructura mucho más ligera, mucho más dinámica, mucho más rápida y que además que funciona mucho más con los tiempos actuales respecto a las redes sociales, en el sentido de que la gente ya no quiere un artículo enorme, la gente quiere la noticia en el momento, sintética y rápida. Estamos en el tiempo de TikTok, estamos en el tiempo de todo muy sintético, la gente ya no quiere leer muchísimo un artículo enorme, por así decirlo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que se da una situación en la cual surgen unos individuos que se ganan bien la vida, que pueden ganar mucho dinero, que no pueden ser comprados por el poder político y que se enfrentan a unos medios que están obsoletos, que no pueden monetizar bien, que esa precarización les hace más dependientes del poder político, el poder político lo sabe y los utiliza como, digamos que, forma de manejar el relato. Y el intervenirlo cada vez más, el meter más subvenciones. Por ejemplo, yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión muy grande. Yo, por ejemplo, me fui a Andorra en el momento que vi que les dieron antes una ayuda a los medios de comunicación que antes me quitaban a mí la cuota de autónomo. Entonces, ahí decidí, no voy a pagar más aquí, no quiero tolerar esto más. Y ahí podéis ver mucho esta precarización. Aquí podéis ver mucho la precarización en la cual, de repente, el gobierno sabe que va a haber una situación en la cual va a haber cosas malas y necesito tener a los medios bien alimentados para que no suelten probablemente lo que podrían soltar si no les alimento muy bien. Entonces, el depender tanto de la subvención pública, el no ser independiente económicamente, te hace perder el rigor periodístico con el tiempo, porque dependes del gobierno. Si no hace lo que el gobierno te dice, esa subvención puede verse limitada o puede empezar a haber, digamos que, cierto tipo de legislación que evite que te llegue ese tipo de subvenciones porque te califican de pseudomedios o lo que están intentando hacer ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Los influencers, medios digitales y demás llegan con un poder económico que ha llegado al punto de poder montar un foro como este sin ni un solo euro público. Esto es muy incómodo porque de repente llega un hack en el sistema en el cual 4 chavales se juntan aquí y pueden montarte un foro cuando antes te lo tenía que hacer un partido político. Esto molesta mucho, esto es algo que les pone muy nerviosos y es algo que muestra la realidad que tenemos de nuevos medios digitales que se pueden ganar la vida por sí mismos sin un euro público, que tienen mucha más confianza de la gente porque muestran realidades que la gente quiere ver y que la gente palpa a pie de calle y que al final yo creo que, por ejemplo, con el tema de la inmigración lo hemos visto muy claro. O sea, hasta hace muy poco había medios de comunicación que omitían la realidad que ocurría en Barcelona, en muchas calles en España, hasta que ha llegado a un punto que era insalvable. Entonces, ya llega un punto en el cual, como había muchos medios digitales que mostraban todo esto y se daba el fenómeno que ha calificado un poco Elon Musk de el periodismo ciudadano, todo el mundo con un móvil puede grabar un vídeo de lo que está pasando. Entonces, tú no puedes contrarrestar ese relato de si a mí me están llegando constantemente vídeos de apuñalamientos en Barcelona, tú no puedes decir que en Barcelona no pasa nada. Entonces, tienes a los medios con una situación en la cual están totalmente comprados, tienen que decir lo que el gobierno les dice, versus creadores libres con poder económico que tienen la confianza en la gente. Los medios se han cavado en su propia tumba y cada vez lo hacen más. Y esa es la realidad que tenemos. Yo sí, a mí me gustaría... comparto prácticamente el análisis de Víctor, pero yo creo que sí que tienen que ser compatibles y deberían ser compatibles ciertos medios de comunicación que hagan el trabajo tradicional de la prensa con lo que él hace y otra gente como él, que tiene muchísimo mérito y, por supuesto, yo creo que es complementario a lo que hacemos los periodistas tradicionales, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque un medio de comunicación es necesario en una democracia, por ejemplo, para destapar grandes casos de corrupción. Lo estamos viendo. Es decir, el equipo que yo dirijo ha sacado desde el Delcy Gate al caso Coldo, a todas las fiestas de Ábalos, Jessicas, Nicoles, Andreas. Lo último que hemos sacado... gracias.
Lo último que hemos sacado es lo de la semana pasada, que hemos desmontado el bulo de que la Guardia Civil quería atentar contra el presidente del Gobierno. Es decir, para poder sacar esas historias, para poder contar esas historias necesitamos tiempo, necesitamos mucha gente, muchas horas de investigación, necesitamos un equipo jurídico detrás que nos vigile línea a línea lo que vamos a publicar para que no nos metan en la cárcel. Es decir, yo creo que tenemos que hacer compatibles las dos formas de comunicación, ¿no? Efectivamente, fíjate, me gusta mucho ese enfoque, Álvaro, porque claro, Víctor, aunque comprendo perfectamente tu discurso, claro, yo como periodista digo, ostras, ya, pero ¿cómo puedo saber que no hay una intencionalidad en una voz individual detrás de la información? Que tú me podrás responder perfectamente y cómo sé yo que no hay una intencionalidad por tu parte como periodista que trabajas en un medio de comunicación, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos voces que no tienen por qué ser efectivamente incompatibles, podemos intentar cohesionar, ¿no? Y además, un medio de comunicación, bueno, Álvaro, ¿qué te voy a contar? Requiere muchísimos recursos, muchísimos. Y hoy en día el problema es que se están recortando mucho los recursos en los medios de comunicación. Es una pena, pero el periodista formado, el periodista que efectivamente quiere velar por ese rigor, no tiene el tiempo para dedicárselo a las verdaderas exclusivas y a los temas, porque si tú tienes que cubrir 10 temas en un día, efectivamente el tiempo que le vas a dedicar a cada uno de los temas va a ser mínimo. La capacidad de contrastar esa información va a ser menor y nos estamos rigiendo, por desgracia, y lo siento por extenderme en esto, en un ritmo tan inmediato, estamos tan subordinados también a las visualizaciones que nos estamos dejando parte de ese rigor, de esa calidad periodística por el camino. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Y me gustaría saber cuál es vuestra perspectiva, porque yo simplemente os planteo un poco las vivencias, ¿no? Cuarto poder, periodismo y democracia, intrínsecamente ligados. Álvaro, ¿qué rol crees que están jugando los medios de comunicación en este sentido? ¿Dirías que están obstaculizando hasta cierto punto el buen funcionamiento de la democracia? Hombre, yo creo que ahora mismo en España se da una situación un tanto extraña y es que hay un montón de periodistas dedicados a salvarle el pellejo al Gobierno. Y luego hay una minoría pequeña de periodistas valientes que siguen haciendo su trabajo a pesar de las presiones y de los insultos que se reciben a diario. ¿Por qué se da esta situación? Por uno de los problemas que hablabais antes. Los grandes medios de comunicación han sufrido un proceso de deterioro muy grave durante los últimos años, consecuencia del cambio tecnológico. Se han adaptado muy mal al cambio tecnológico y eso les ha llevado a tener una deuda tremenda que para pagarla necesitan el dinero que les da el Gobierno. No sé si aquí la gente que está presente sabe un dato que es terrorífico y es que el Gobierno de España es el principal anunciante de España. Es decir, no hay ni un solo país occidental donde el primer anunciante sea el Gobierno. Normalmente, en una democracia, el primer anunciante es un banco, es una empresa de telecomunicaciones. En España lo fue durante muchos años el Corte Inglés, Movistar. No, ahora, fruto de un incremento sistemático de la publicidad institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, tenemos que el principal anunciante es el Gobierno y se da encima la situación de que en el top 10 de principales anunciantes, aparte del Gobierno, hay 3 empresas públicas controladas por el Gobierno: Correos, Loterías y Renfe. Entonces, con todo ese dinero que están distribuyendo, los medios que lo necesitan, lógicamente, comen, se callan o incluso salen a defender al Gobierno. Esto es lo que está pasando. Y los demás, los que estamos publicando informaciones incómodas, sufrimos las represalias pertinentes, entre otras, tener 0 euros de esa publicidad. No la necesitamos. Como decía Víctor, podemos vivir sin esa calderilla. En la actualidad hay medios que se pueden considerar 100% independientes y quizás debemos plantearnos ese modelo también como ciudadanos. Deberíamos ser más responsables y exigir un periodismo independiente, pero eso hay que pagarlo. Entonces hay que pagar suscripciones, en fin, que son modelos a los que no estamos habituados a consumir gratis y quizás también, y esto es que es la única forma de tener un periodismo 100% riguroso, y aquí no hablo de clases políticas, es que para tener un periodismo 100% riguroso necesitamos pagar por la información. Pongo un ejemplo, es que en medios de comunicación más nicho, pongo por ejemplo economía, si una empresa pone dinero,
Tú de esa empresa, si presenta unos resultados malos, no los publicas, los omites. Entonces, esto es algo que va más allá de una cuestión gubernamental. Es una cuestión de que quien pone dinero en el medio de comunicación es quien decide que se omita o no determinada información. A veces en menor medida, a veces en mayor. No es la misma repercusión, pero efectivamente todo repercute. Víctor, desde el punto de vista, ¿no?, del rol que juegan las redes sociales, ¿tú crees que han adoptado el rol de contrapoder, por así decirlo, que han absorbido esa desafección política, mediática por parte de la ciudadanía, especialmente, por ejemplo, por parte de la gente joven? Tenemos una juventud que está pues, fuertemente desafectada en estos términos y que, de hecho, ya ni siquiera optan a los medios de comunicación tradicionales a la hora de informarse. Sí, yo creo que ahí tenemos un choque de realidades muy grande entre esa parte de la población mayor que todavía se informa con la televisión y la gente más joven que se informa con las redes sociales. Tenemos realidades totalmente distintas, yo lo veo mucho, sobre todo cuando hablas con gente más mayor, que realmente tienen una forma de analizar las cosas y unas connotaciones respecto a la realidad que nada tienen que ver con la realidad que ven los jóvenes. Que puede que a lo mejor los jóvenes estemos un poquito más sesgados hacia un lado o hacia otro, pero la realidad es que yo creo que sobre todo en la parte televisiva tenemos unos sesgos y un nivel de manipulación en algunos casos que hace que la gente mayor muchas veces esté muy desconectada de la realidad que vive la gente joven. Si a esto le sumamos que ya en muchos casos están ajenos del mercado laboral, tenemos una realidad en la cual vemos muchas veces a gente bastante mayor diciendo que es que los jóvenes no quieren trabajar o es que los jóvenes se gastan el dinero en Netflix o en Uber y por eso no se pueden independizar. Entonces, tenemos ese tipo de realidades que conviven, de es que los jóvenes son vagos, y empezamos a generar como ese tipo de enfrentamientos. Y creo que al final las redes sociales están permitiendo, digamos, que este periodismo ciudadano, pero también hay una cosa interesante que comentar, que yo esto me gustaría también mandar un mensaje de esperanza a muchos periodistas, y es que también ha abierto una oportunidad para que el que sea muy buen periodista puede hacerse un gran trabajo dentro de las redes sociales. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de Tucker Carlson, un tío que salió de la Fox y es más grande ahora de que cuando estaba en la Fox. Se ha hecho una marca personal tremenda y realmente si haces un buen trabajo periodístico te puedes ganar la vida muy bien en redes sociales, ganando mucho más dinero probablemente de lo que ganarías trabajando de asalariado, y creo que es una oportunidad enorme. Pero sí que es cierto que probablemente las redes sociales han sido ese contrapoder. Podemos ver un poco cómo, en cierto modo, sobre todo en el primer mandato de Trump, Twitter es clave para Trump. O sea, era básicamente las venas por las cuales corría la sangre de Trump realmente. Y vemos muy claramente cómo en el Partido Demócrata se dan cuenta de que Twitter ha sido muy importante para que Trump llegara al poder en esa primera legislatura. A partir de ahí buscan cualquier excusa para quitarle las redes sociales. Ahí Trump se da cuenta de que necesita su propio canal de distribución de, digamos, de redes sociales y crea Truth Social. Entonces, aquí podemos ver claramente que las redes sociales se les han ido de las manos y por eso están tratando de intervenirlo con desinformación, con es que hay peligro de bulos, es que buscar siempre este tipo de excusas que siempre utilizan para intervenir, como también han hecho con Telegram, diciendo que se utiliza para hackear partidos de fútbol. O sea, preocupaciones que en muchos casos son la excusa para intervenir, digamos que una herramienta que se les escapa de las manos y que no pueden meter la mano y que no pueden controlar lo que ocurre dentro de ella. ¿Qué ocurría? Twitter lo tenían muy controlado y al final están acostumbrados siempre a jugar con el terreno inclinado hacia su favor. ¿Qué ha ocurrido? Te llega un multimillonario, se cansa de la situación y dice voy a comprar Twitter. Y ahí llega el problema, y es que se nivela el terreno y de repente se ve lo que había. Lo que había era un desbalance en el cual se promovían ciertos mensajes respecto a otros. Y ahí vemos que realmente a día de hoy las redes sociales tienen casi más importancia y más fuerza que lo que tengan los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, mañana lo veremos con Alex Brunswich, que fue un advisor de Trump. Trump, en esta nueva legislatura, ha potenciado mucho más el ir a podcast, el estar en redes sociales, el estar en TikTok, que el estar más en televisión realmente. Ha ido, porque al final es un nicho interesante, pero han encontrado un buen enfoque en estos nuevos medios y que al final tienen más cercanía. O sea, al final yo creo que en general el mundo se ha cansado de los políticos perfectos y empiezan a valorar más el político, digamos, que espontáneo, el político que se ve auténtico y que no te dice lo que quieres oír. O sea, tenemos el ejemplo de Milei, que le vamos a tener mañana. Milei, cuando llega al poder, dice, no hay plata. O sea, ¿cuándo hemos visto a un político llegar a decir, oye, que no hay dinero y hay que recortar? Y la gente lo aplaude. ¿Por qué? Porque los argentinos han tenido que sufrir mucho. Y cuando tienes que sufrir mucho, cuando viene alguien y te dice la verdad, lo valoras. Porque te llevan engañando 20 años.
Mencionabas al principio, Álvaro, esa pérdida de capacidad crítica respecto al poder por parte del periodismo. ¿Por qué crees que se ha perdido esa capacidad? Y hablo de poder político, hablo de poder económico y hablo de poder social. Es decir, hablo del poder en toda su magnitud, en todas sus vertientes. Por dinero, por dinero. Es decir, por un lado tenemos medios de comunicación que se han acostumbrado a vivir muy bien del dinero público y les va fenomenal. De hecho, cada vez hay más dinero público invertido en medios. El último plan que ha anunciado el Gobierno va en esa línea. Y luego hay periodistas que a título individual también viven muy cómodos, por ejemplo, yendo a tertulias. Ahora han llenado Televisión Española de tertulias mañana, tarde, noche, en la 1, en la 2, en el 24 horas. Y claro, ahí es donde mejor te pagan como tertuliano, en Televisión Española, en Radio Nacional. Entonces, claro, hay mucha gente que vive de eso. Son programas que no ve nadie, la mayoría de ellos, pero da igual. Lo importante es que sirven para pagar a periodistas. Entonces, yo creo que en España ahora mismo se da una situación crítica en cuanto a los medios de comunicación porque es verdad que históricamente siempre hay tensiones en una democracia entre los periodistas y el poder político y ahora mismo, aunque hay periodistas lamiéndole las botas al poder, hay otros que están haciendo su trabajo. Pero esas tensiones que ha habido otras veces no son ni comparables con lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Primero porque desde el poder hay una campaña organizada de desprestigio de policías, de guardias civiles, de fiscales, de jueces y de periodistas incómodos y de medios de comunicación incómodos. Segundo, porque el propio Gobierno no solo se contenta con desacreditar el trabajo de esos periodistas, sino que ha anunciado que va a legislar para ver si puede cerrarle la boca a esos medios de comunicación. Y en tercer lugar, se da también la situación un tanto extraña, porque siempre hemos dicho que el periodismo, eso de el perro no come perro, bueno, pues ahora en España se da la situación en que una parte de la prensa está frotándose las manos para que cierren la otra parte de la prensa. Es decir, hay periodistas que en lugar de defender la libertad o de estarse al menos callados, están aplaudiendo con las orejas la persecución de otros periodistas. No hemos hablado todavía de desinformación. Desinformación es una palabra que va muy ligada a redes sociales, pero que también escuchamos cada vez más por parte de los medios de comunicación. Personalmente creo que hay varios factores que influyen en la desinformación. No siempre es una desinformación voluntaria, a veces es una desinformación por falta de tiempo para contrastar, por ejemplo, y se da una información de forma inmediata por aquello de es que lo está dando todo el mundo y yo no, y me tengo que subir a este carro, que esto también pasa, ¿no? Por matizar, porque creo que esto es algo que abre un abanico inmenso. Pero también hay cierto discurso sobre la desinformación en el que creo que debemos ahondar, ¿no? Porque no es que no exista, pero hay que calibrar, ¿no? Desinformación, ¿el qué? ¿Cuál es el mayor reto para vosotros, Víctor? Empiezo contigo, para combatir la desinformación en el entorno actual, pero sobre todo para entender qué es desinformación y qué no es desinformación. A ver, yo te diría que considero que el tema de los bulos y la desinformación es al final un cuento asustaviejas del Gobierno para intentar intervenir al fin y al cabo, porque nunca ha sido más fácil que actualmente detectar la desinformación. O sea, yo ahora mismo publico algo que es mentira y te aseguro que a los 2 minutos hay personas en los comentarios poniendo eso es mentira, eso es mentira, mentira, notas de la comunidad, te lo rectifican muy rápido. Te hago un matiz en eso, no es que no esté de acuerdo, pero me da la sensación de que a veces cuando se ha matizado, cuando se ha hecho esa búsqueda, no llega a tanta gente como la primera noticia. Es decir, que a veces se puede lanzar el mensaje y, como tú dices, se contrasta muy fácil, pero no todo el mundo hace esa labor, por desgracia. O a lo mejor no hay una contraparte, ¿no? Que diga, ojo, y que esa contraparte sea la que tenga tanto peso o tantas visualizaciones, por mantener ese matiz, por meterte ese matiz. Seamos realistas. Antes no existían las redes sociales, la televisión decía, hola, esto es la verdad, y nadie podía salir a decir eso es mentira. Ahora realmente tú estás en redes sociales, te puede salir cualquiera y decirte no, eso es mentira. Incluso salieron
estructuras perversas llamadas verificadores de contenido, que decían lo que era verdad y lo que era mentira. Afortunadamente han desaparecido, pero yo creo que a día de hoy es muy rápido el verificar la información. Sí que es verdad que puedes tener ciertas informaciones que te pueden tardar un poco más, pero realmente yo creo que estamos ante la etapa en la historia en la cual es más rápido verificar algo, porque al final tienes a miles de personas conectadas a Internet que les llega la información muy rápido y que al final te contratan muchas veces muy rápido. O sea, yo digo que al final los que estamos en redes sociales somos los que más juzgados estamos muchas veces y cometemos muy pocos errores muchas veces, porque si yo cometo un error, te aseguro que está la SER, Público, eldiario.es, ojo a visor a decir, uy, ha publicado esto, vamos a ponerlo en portada. ¿Cuántas de esas han conseguido? ¿Una? ¿Dos? ¿Mucho? El problema es que nadie les fiscaliza a ellos y ellos son los fiscalizadores de todo el mundo. Entonces, es lo que nos ocurre muchas veces, que tenemos a los políticos diciendo es que esos son pseudomedios, es que este es un ultraderechista, es que este es no sé quién, pero nadie coge a estos medios que con sus calificativos señalan y estigmatizan a ciudadanos y les dice, oye, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Por qué no fiscalizamos a esos periodistas que también se dedican a desinformar, que se dedican a envenenar? Porque esto hay que entenderlo muchas veces. Al final, cuando conoces a muchos periodistas, entiendes que no informan, al final edulcoran la información de una manera para generar un impacto emocional en la población que les sugestione a pensar de cierta manera. Esto es como cuando hablan de youtubers, ¿no? Cuando es youtuber te dicen, youtuber que vive en Andorra. Cuando alguien ha apuñalado a una persona en Barcelona es un joven, no es un joven magrebí. Pero el youtuber que está en Andorra hay que decir cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive. Entonces, yo creo que respecto a este tipo de cosas, hablamos de desinformación, de bulos y demás. ¿Recordáis a lo mejor la polémica de los chicos del Elías Aúja? Supimos dónde estudiaban, su familia, no sé qué. ¿Por qué de unos sabemos hasta la talla de calzoncillos y de otros, vamos, si publicamos la lista de detenidos de la policía en Bilbao, en las fiestas de Bilbao, bueno, sale Bildu y se enfada. Hoy que han publicado no sé qué, pero cuando es, no sé, un chaval que ha coreado algo en el colegio mayor, sabemos hasta su árbol genealógico. Entonces, creo que hay una grave comparativa a nivel periodístico que en muchos casos, con algunos nos metemos a investigar hasta lo último. En este caso, en este evento se han puesto a investigar quiénes son los patrocinadores, dónde está la estructura que ha hecho el evento. Una labor periodística muy profunda, pero con otras cosas como con el gobierno parece que no hay que mirar tanto. Están en el Congreso de los Diputados periodistas que son realmente críticos, no se les responde. Otros colaboran preguntándole a Óscar Puente que qué tal el concierto de Taylor Swift. Creo que el periodista tiene que empezar a replantearse si hace un trabajo bueno preguntándole a Óscar Puente que si le ha gustado el concierto de Taylor Swift cuando tiene a trenes volcando y tiene supuestos saboteos de los trenes. Y creo que al final el periodista del Congreso también se ha acomodado mucho a una situación de lamerle el culo literalmente al político, y eso no es el labor de una periodista. Y muchas veces tenemos a gente como a Vito Quiles, como a Rescue You, que están ahí, que están estigmatizados y son los únicos que le echan huevos. Y tengo que decir, habrá gente que le gustará más o menos las formas de Vito o lo que sea, pero Vito es el único que le echa cojones en ese congreso. Todos los periodistas están callados como putas, no hacen nada, no les preguntan lo que tienen que preguntar. Entonces, a mí me gustaría saber, con una de las situaciones de corrupción más graves que ha vivido España, cómo hay periodistas en el Congreso que duermen tranquilos, manteniéndose callados, no haciendo las preguntas que deberían estar haciendo y mirando hacia otro lado. Creo que es grave, creo que lo han hecho con el PP y deberían hacerlo también con el PSOE. Claro. Yo añadiría... A ver, yo creo que hay que ser claros, ¿no? Preguntabas por la desinformación, los bulos. Yo creo que tenemos que ser claros. La mayor maquinaria de bulos de España está en el Palacio de la Moncloa. Y lo hemos visto. O sea, es decir, son capaces de inventarse un intento de asesinato de la Guardia Civil contra el presidente del Gobierno y ni siquiera rectificar. Es decir, les hemos pillado y no rectifican. Entonces, no hay mayor prueba de que en España, si hay un problema de desinformación, es el Gobierno, no los periodistas, no los medios de comunicación. Y luego me gustaría decir, hombre, yo no conozco periodistas que estén mintiendo deliberadamente. Yo no he conocido en España nunca nadie que esté inventando a propósito nada. Se pueden cometer errores porque evidentemente nuestro trabajo es complicado y más ahora que está todo tan acelerado.
Pero quiero recordar que en España no hace falta regular nada más, está todo regulado. Es decir, si un periodista mete la pata o si alguien se siente perjudicado por la información de un medio de comunicación, tiene todo el derecho a llevarlo a los tribunales y al final decidirán los tribunales si es verdad, si es mentira, si hay que condenarle. ¿Y qué pasa en España? Pues que sistemáticamente, cuando somos llevados a los tribunales los periodistas, los jueces nos acaban dando la razón, pero no porque sean fachas, sino porque es que los periodistas hemos hecho bien nuestro trabajo. Yo, como director de periódico, he sido demandado y denunciado en infinidad de ocasiones. Recibo todos los días en mi despacho 2 y 3 burofaxes. Hay un montón de gente que quiere llevarnos a los tribunales porque se considera perjudicada por lo que contamos. Me he enfrentado en innumerables ocasiones a un montón de gente. Voy, como hay que hacerlo, doy mis explicaciones, llevo a mis testigos, enseño mis pruebas y al final nos da la razón. Nosotros le hemos ganado a José Luis Ábalos tropecientas veces, le hemos ganado a Begoña Gómez, le hemos ganado a todo el que nos ha llevado. Entonces, que no me vengan diciendo que es que mentimos. No, no, mentimos no, miente el gobierno, que lo acabamos de demostrar, acaba de mentir un bulazo del carajo. Precisamente, además, sí. perdona, Sí, no. por comentar una cosa también, para matizar. Yo creo que Álvaro comentó una cosa que es muy importante y que abrir un melón muy grande, y es que tienes al Estado utilizando estructuras que van en contra de ciudadanos o de grupos empresariales, que al final es un agravio comparativo tremendo. Es como cuando Hacienda te abre una inspección. La ganes o la pierdas, ya has perdido porque lo que te vas a gastar en abogados, al final, aunque no hayas que pagar la multa, ya te han abierto esa inspección. Con lo que comenta Álvaro de burofaxes, juicios, al final juegan al desgaste, en el sentido de te voy a meter una demanda, no sé qué, con el desgaste para que ya no quieras, digamos, que hacer eso, y digamos que intentan desgastarte ya sea por la vía de Hacienda, por la vía legal, y ellos, como tienen todo el aparato del Estado, que no les cuesta nada, porque al final lo pagas tú, pueden utilizar todo eso contra el ciudadano. Y es la forma que utilizan un poco de coartar a la gente, de meter miedo, que también es un poco lo que han utilizado últimamente, que les ha dado por doxear a la gente, porque saben que ellos pueden pensar abiertamente como persona de izquierdas y no van a perder el trabajo, pero a ti, por pensar como una persona de derechas, sí que te pueden echar del trabajo. Y hemos tolerado demasiado tiempo que haya empresas que despidan a personas por pensar de cierta manera. Y eso no está permitido en la ley. Y está demasiado normalizado que si eres de izquierdas, puedes decir que eres de izquierdas, pero si eres de derechas, uy, es que debes perder el trabajo. Esto tiene que cambiar y creo que tenemos que empezar a levantar la voz, porque no puede ser que haya mucha gente aquí que tenga miedo a decir lo que piensa por perder su trabajo. O sea, Es que en España hemos estado durante décadas conviviendo unos y otros y no pasaba nada. Tú podías leer un periódico, podías leer el otro y no pasaba nada. Nadie pedía cerrar un periódico, claro, como se está pidiendo ahora. Es decir, en un momento de polarización, perdona Álvaro, en un momento total de polarización. Muchas veces se habla de que es una polarización que viene dada por las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Por cómo se alimenta el algoritmo, por cómo te va mostrando cada vez pues, más impresiones de aquello que es más afín a ti y, por tanto, cómo deja de mostrarte aquello que no es tan afín y cómo te vas aferrando quizás más hacia un lado o hacia el otro. Y aquí, sinceramente, yo tengo un perfil muy apolítico, no me estoy refiriendo ni a rojos, ni a azules, ni de ningún color, ¿vale? Estoy refiriéndome a gustos, ideologías, valores, creencias, lo que sea, ¿no? ¿Por qué crees, Sí. bajo tu criterio, por qué crees que estamos ahora mismo tan polarizados y que efectivamente hemos perdido esa capacidad, y es una pena, de diálogo, de reflexión, de debate con el contrario? Porque a mí me gusta debatir con gente que no opina como yo. A ver, yo creo que por un lado hay gente a la que le va muy bien la polarización, pero yo creo que hay un intento deliberado de imponer una visión del mundo y de apartar y de eliminar al que piensa diferente. O sea, yo creo que lo estamos viendo en todos los órdenes de la vida. La gente que ha criticado este foro, ¿qué es lo que le molesta a este foro? Si aquí ha venido gente normal, si aquí ha venido ponentes muy sensatos, lo que molesta es que se digan determinadas cosas y ya por decirlas ya eres molesto. ¿Por qué quieren cerrar medios de comunicación? Porque no les gustan las cosas que ahí se escriben. Oye, pues libertad, por favor, libertad. Tenemos que ser capaces de recobrar las libertades, de ser capaces de tolerar a quien piensa diferente, que no es necesario que todo el mundo opine igual. De hecho, partiendo del respeto, yo creo que todos somos totalmente libres de pensar como queramos y deberíamos poder tener debates productivos con personas que no piensan para nada como nosotros. Siempre, fundamental, es que cuando hablamos de libertad tenemos que hablar de respeto. Con respeto se puedan abrir mundos.
Víctor. Yo, por mi parte, diría que mi sensación, al menos, me ha venido a la mente una conversación que tuve con Martín Varsavsky, que mañana le tendréis aquí. Sí. Y es que él me decía, Víctor, al final lo que ha ocurrido en este mundo es que yo no soy en sí una persona conservadora, sino que el mundo se ha ido tan a la izquierda que al final yo me he quedado en la derecha, porque al final ha habido un delirio woke que ha llevado todo tan a la izquierda que la gente que antes, a lo mejor, era más o menos de centro-izquierda, se ha quedado como una persona de derechas. A día de hoy una persona así, incluso de derechas, por darse cuenta de hoy. Es que la inmigración se nos ha ido de las manos. Uy, es que estamos interviniendo demasiado en el mercado. Uy, es que hay demasiada burocracia. Uy, es que hay demasiados impuestos. Y hemos tenido a una izquierda totalitaria e intolerante que toda persona que le discutía es un malvado fascista. Entonces, cuando todo el mundo se convierte en un fascista, acaban excluyendo a todo el mundo. Ha llegado un momento en el cual prácticamente yo creo que cualquier persona que disienta con los dogmas de la izquierda es un fascista. Entonces, cuando tú alimentas un fantasma de un fascismo malvado que puede venir, al final acabas excluyendo a todo el mundo y al final la revolución acaba devorando a sus fundadores. Ha pasado con Podemos, poco a poco van cayendo y qué curioso que los que iban más de pulcros y los que iban dando lecciones de moralidad luego han sido los que peor parados han salido, porque eran los que iban dando las lecciones de feminismo, de dignidad y luego son los que más tienen que ocultar. Entonces yo creo que hemos vivido digamos que un fenómeno de lo políticamente correcto, además como una fachada de la cual enarbolarse, que se ha ido de las manos, que era totalmente artificial y que en muchos casos lo que ha hecho es meterse en la vida de los ciudadanos en exceso. La política ha entrado demasiado en la vida de los ciudadanos, porque al final yo creo que la gente que es más mayor es consciente de que antes la política no se metía en tantos ámbitos en tu vida. Han metido la política en lo que comes, en lo que vistes, en la música que escuchas, en con quién te acuestas. Entonces, han politizado todo tanto que ha llegado un punto que te crispan y te enfrentan con alguien hasta por, no sé, si has comprado algo que es de plástico o si coges a lo mejor demasiados aviones eres muy fascista. Luego la misma gente que luego dice que no se puede independizar y los tienes todos los días de vacaciones por ahí. Es algo muy curioso. Entonces, tienes una situación en la cual han metido la política en todos los ámbitos y yo creo que una sociedad en la cual la política entra en tantos ámbitos de una sociedad es una sociedad decadente. O sea, cualquier sociedad próspera, la política al final es algo anecdótico, no es importante. ¿Por qué? Porque las cosas funcionan. A la gente no le gusta la política. La realidad, a la gente no le importa la política. A la mayoría de las personas le da igual. Lo que quiere es que un país vaya bien. Cuando la política cobra tanta fuerza es porque hay problemas que pueden explotar y problemas que además acaban agravando y pueden intervenir más y por los cuales al final acaban generando aún más problemas, por los cuales intervienen aún más. Entonces, a la mayoría de políticos les interesa generar problemas porque eso les permite intervenir más en tu vida y venderte una solución cuando realmente te han roto las piernas y te han dado una muleta pagada con el dinero de otro. Eso es lo que hacen, dedicarse a romperte las piernas, generarte problemas artificiales y enfrentarte con otra gente para coger el dinero de uno y dárselo a otro diciéndole que ese es el malo. Esa es la realidad de la política. Tenemos el contador a cero, así que yo simplemente añado una cosa como clausura. Sinceramente creo que independientemente de la ideología de cada uno, si nuestra ideología es afín al gobierno y el gobierno no lo hace bien, tendríamos que ser capaces todos, ideología al margen, de criticar desde los medios de comunicación y de criticar a nivel ciudadano e individual. Porque una cosa son nuestros valores y otra cosa es luego lo que se hace con esos valores desde las cúpulas políticas que al final, pues cuando uno llega al poder, pues cambia, tanto si está en la oposición como si sigue en el poder. Así que muchísimas gracias, de verdad, por esta charla tan enriquecedora. Solo robo unos segundos. Ay, mira, me han dado 2 minutos más. Gracias. Es que no quería dejar pasar la oportunidad. Cuarto poder. Álvaro, ¿tú consideras que el periodismo a día de hoy, tal y como está, tal y como lo conocemos, sigue siendo, se le puede llamar el cuarto poder? Yo creo que debería seguir siéndolo, por lo que he explicado antes, porque necesitamos que haya alguien que nos tire de la manta, que levante las alfombras, que nos enseñe lo que algunos quieren tapar. Entonces, sin periodistas y sin periodismo de calidad, no tenemos democracia de verdad. O sea, es necesario que los medios se tomen en serio su labor de fiscalizar al poder. Y estoy de acuerdo contigo, gobierne quien gobierne. Pero lo que no podemos tolerar es que los corruptos salgan impunes de todo. Ni los ladrones, ni los mentirosos. Es decir, tenemos que ser capaces, tenemos que tener instrumentos para poder deshacernos de esos malos políticos cuando los detectemos. Y uno de esos instrumentos, aparte de otros, de la justicia, de la policía, pero hay un instrumento fundamental que son los medios de comunicación, que tienen que poner luz donde hay oscuridad. Por eso tú decías lo de que hay que criticar a todos. Claro que sí,
El periodista no está para hacer propaganda, el periodista está para tocar las pelotas al poder. Y si no tocas, si no incomodas, no estás cumpliendo con tu trabajo. Totalmente de acuerdo. Y el periodista debe ser crítico incluso con lo que él mismo ha aprendido y ha creído, porque eso es lo que realmente te da esa capacidad de ponerte en el espejo y de criticar. Víctor, ya termino contigo. Cuarto poder, ¿tú consideras que sí o que no? Sí, yo creo que sí. Lo que hace falta es volver a dignificar el periodismo, como bien dice Álvaro. Creo que al final hay muchos periodistas que también muchas veces creo que por miedo, porque creo que evidentemente todo el mundo quiere ganarse la vida y cuando ves que los compañeros también agachan la cabeza, como que tú tiendes a agachar la cabeza y a cumplir porque te quieres ganar la vida. Pero creo que al final también hemos tolerado desde la ciudadanía que tengamos a políticos en el Congreso de los Diputados que cuando les hacen ciertas preguntas muy incómodas, prácticamente se descojona en su cara. O sea, hemos tolerado que Pachi López esté ahí de cachondeo, bueno, sí, no sé qué, no sé cuántos, haciéndole preguntas que son realmente graves y creo que hay que volver a dignificar el periodismo, creo que hacen una labor muy importante y como bien decía Álvaro, necesitamos más periodistas que toquen los cojones y que metan el dedo en la llaga, porque es lo necesario, realmente necesitamos esa parte fiscalizadora y para poner un poco el contraste, estamos en un foro que probablemente sea liberal, de derechas, hemos visto abiertamente en este foro criticar los aranceles de Trump. Yo os aseguro que en el homólogo de la izquierda jamás veréis algo así. El abiertamente coger a alguien que es un perfil conservador y decir eso no está bien, eso no nos gusta, y lo criticamos. ¿Qué pasa? Ahora parece que a la izquierda le preocupa el libre comercio. Es algo muy curioso. A ver si les sigue preocupando, porque les preocupa el libre comercio y los aranceles, pero debe ser que les preocupa ahora. A ver si les preocupa para siempre. Pues con esto nos quedamos. Álvaro Nieto, director de The Objective. Víctor Domínguez, desde Wall Street Wolverine. De verdad, un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Álvaro. Un placer.